Hermanos, nos hemos reunido en el mismo día y aproximadamente a la misma hora en que Jesús moría en la cruz por nuestros pecados. Le pedimos al Señor que abra nuestros corazones para descubrir en la pasión la clave de nuestra vida, para que nos atrevamos a recorrer el camino de la vida verdadera, abrazando la cruz de Jesús, la cruz de cada día. La celebración de esta tarde es diferente. No celebraremos la Eucaristía, sino conmemoraremos su pasión en 4 momentos. Primero, a través de la lectura de la Pasión según San Juan, que nos ayudará a acompañar a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después, rezaremos todos juntos unidos a la Iglesia Universal, para que los frutos de la redención lleguen a todos los hombres. En la tercera parte, el sacerdote nos presentará la cruz para ser adorada, como expresión de nuestra propia fe. Y finalmente nos uniremos a Cristo por la comunión de su cuerpo, reservado desde ayer en el monumento. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y oración. Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote y juntos, de rodillas ante el altar vacío, comencemos con un momento de oración profunda y silencio. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dispongámonos a escuchar las lecturas de hoy, la profecía de Isaías, el Salmo, el texto de la carta a los Hebreos y sobre todo la pasión según San Juan. Nos ayudarán a introducirnos en el misterio que hoy celebramos. Escuchemos más todavía, contemplemos con atención y el corazón bien abierto la palabra de Dios.
Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimábamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se procurará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le dará una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso en su vida a la muerte y no fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Alabamos a Dios. Dice
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande a atravesar el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, compareceremos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió sufriendo y a obedecer, y llevado a la consumación se convirtió, para todos los que obedecen, el auto de la salvación eterna. Palabra de Dios. Ponemos en pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? Pueden sentarse. La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar,
muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en la impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilatos les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilatos en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos:
He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Nos ponemos todos de pie. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos todos de rodillas para adorar la muerte de Jesús en silencio. Nos ponemos en pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea,
que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Él soportó nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Mis queridos hermanos, como un auténtico retrato de la pasión de Cristo en este Viernes Santo, tenemos ese cuarto canto del siervo de Yahvé que el profeta Isaías escribió muchos siglos antes de que ocurrieran esos acontecimientos y parece que lo va detallando punto por punto, igual que el Salmo 21, que también pues empieza con otra de las frases de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este caso esa frase no la recoge la Pasión según San Juan, que hemos leído, que leemos todos los Viernes Santos de toda la Semana Santa. Es verdad que todos los relatos de la Pasión tienen una gran fuerza, pero la Pasión según San Juan es de las más impactantes y aunque ya muchos de nosotros la hemos leído muchas veces y la hemos meditado, cada vez que la volvemos a escuchar, la volvemos a leer, nos impacta y nos llega al corazón todos los acontecimientos que pasaron en esa noche de jueves a Viernes Santo, en esa madrugada de Viernes Santo, como esta mañana cuando salíamos, pues lo recordábamos también en el sermón del encuentro, y todo ese día hasta la hora de nona, aproximadamente las 3 de la tarde, en la cual Jesús entregó el Espíritu. El evangelista San Juan tiene unas características especiales porque él fue testigo junto a la Virgen María y a María Magdalena de los momentos últimos de Jesús, del momento en que Jesús pues llegó la hora de dar la vida, de entregar la vida, y lo hizo pues de una manera que impresiona, porque él se entregó, como dice el texto, como una oveja al matadero, en silencio. Impresiona el silencio de Jesús, prácticamente no dice nada, lo único que se queja es cuando le golpean sin causa: ¿por qué me golpeas? Si te he faltado, al hablar dime en qué, y si no, ¿por qué me golpeas? A los que le estaban torturando, a los soldados que le ponen la corona de espina, que se burlan de él, que le insultan, que le pegan golpes, no les dice nada. Y solo a Pilato, cuando Pilato no entiende lo que está pasando y quiere salvarlo, pero Jesús pues no se defiende, él se ha entregado, e incluso intenta salvarlo ofreciendo otro preso, pero la gente prefiere manipulada por soltar a Barrabás, ¿no? al agresor, al asesino. Pilato no lo entiende y por eso le dice Jesús: si mi reino fuera de este mundo, pues
habría luchado mi guardia, pero mi reino no es de este mundo, soy rey. Y dice, pues si eres rey, soy rey, pero para dar testimonio de la verdad, soy el rey de la verdad. Y entonces ya cuando Poncio Pilato no entiende nada, dice, ¿qué es la verdad? ¿No? La verdad para Poncio Pilato era pues su propio interés, que no le acusaran de ser traidor al César, que no hubiera rebeliones, y por eso dice, bueno, pues la vida de este, que parece que no lucha por ella, pues yo la voy a entregar y me quito de problemas. Eso es lo que le pasó a Poncio Pilato y a tantas personas que tienen el poder en sus manos de la vida de los demás, como vemos hoy en situaciones injustas, violentas, de abuso y también de agresión y de guerra en este mundo que, por desgracia, sigue repitiendo la pasión de Cristo en tantos inocentes, tantas cruces y tantas muertes que no comprendemos, como la muerte de Jesús. Pero Jesús se entrega, como digo, como cordero, como oveja llevada al matadero, y en la cruz pues vierte la sangre y el agua. Esa escena de la lanzada de Jesús solo la recoge el evangelista San Juan, igual que la presencia de la Virgen María cuando le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, en una escena que para nosotros pues todos la conocemos y vemos ahí como también Cristo nos ha dado a la madre. La pasión del Hijo es la pasión de la madre. María también de alguna manera sufre tanto como Jesús, aunque no muere, pero muere místicamente porque una espada de dolor le traspasa el corazón. Y con la lanza sale del corazón de Jesús agua y sangre, que son los sacramentos de la misericordia, el sacramento del bautismo, el agua, el sacramento de la Eucaristía, la sangre, su cuerpo entregado por nosotros, que nos anticipó el Jueves Santo, ahora ya es una realidad. Bajan el cuerpo de Jesús en la cruz y lo ponen en brazos de su madre. Ya ha terminado todo, todo está cumplido, ha cumplido con la voluntad del Padre y nos ha dado el ejemplo para nosotros también amar, como decía también el Evangelio de San Juan, hasta el extremo. Lo veíamos ayer en el lavatorio de pies. Jesús ha dado la vida por nosotros y ahora nosotros, que estamos aquí en nuestro mundo, en nuestra circunstancia, pues hemos recibido ese ejemplo para hacer nosotros lo mismo. No es fácil perdonar, no es fácil dar la vida, no es fácil ofrecer el sacrificio que hizo Cristo, pero esa es la novedad de la vida cristiana. La pasión de Cristo se sigue repitiendo y la entrega y el amor de Cristo lo tenemos que hacer vivo nosotros los cristianos. Tenemos esa misión en el mundo, no hay misión más hermosa. Ahora que todos estamos pues relativamente un poco más contentos dentro que vamos recuperando la normalidad que desde hace 2 años no teníamos por la pandemia, tenemos que recuperar también la normalidad de la vida cristiana imitando el ejemplo de Jesús, el mandamiento del amor que veíamos ayer en el Jueves Santo. Amarás a Dios, amarás al prójimo y amarás a los demás pues como yo os he amado, dando la vida en la cruz. Pidamos hoy a Jesús la gracia de imitar su pasión, su muerte para llegar así a la resurrección. Sabemos, por suerte, que esa tragedia y ese drama de la cruz no terminó mal. Jesús entregando la vida fue como una semilla que se siembra en la tierra, que parece que muere, pero no desaparece, sino que da mucho fruto. Esperaremos en silencio, acompañando a María en este Viernes Santo ya de la muerte y mañana Sábado Santo del sepulcro y de la tumba. Esperaremos con María la esperanza de la resurrección y nos alegraremos en la vigilia pascual, nos alegraremos en ese domingo eterno donde Cristo resucitando nos devuelve a la vida, nos devuelve la esperanza y nos devuelve pues el amor que habíamos perdido por el pecado. Demos gracias a Jesús que se ha entregado por nosotros, demos gracias por la gran misericordia divina que nos ha entregado en esta hora del Viernes Santo y que la cruz sea como ese símbolo de amor que llevemos siempre constantemente en nuestros corazones cada uno y lo podamos vivir en todas las partes de nuestro mundo. Que así sea.
Hoy nuestra oración adquiere un tono más solemne y sobre todo quiere ser una oración que alcance a todos, para que a todos llegue la vida que nace de la cruz de Jesús. Unámonos, pues, ahora en la oración universal que hacemos cada Viernes Santo. A cada intención todos rezaremos un momento en silencio y después de la oración del celebrante responderemos con nuestro amén. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Gerardo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación.
Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles, en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Podemos entrar. Dispongámonos ahora a recibir en medio de nuestra asamblea la Santa Cruz de Jesucristo. Ahí está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Después pasamos a venerar la cruz personalmente, expresando nuestro agradecimiento al Salvador, porque Él ha muerto por nosotros. Recordemos también que la colecta de hoy va destinada a los cristianos de Tierra Santa, el país de Jesús, que vive actualmente grandes dificultades. Pongámonos en pie. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid
Mientras se va por la reserva, hoy no se celebra la Eucaristía, pero sí que comulgamos con el pan consagrado en la misa de ayer, mientras esperamos mañana por la noche la gran Eucaristía de la noche de Pascua. La comunión con el cuerpo de Jesús nos ayuda a estar más unidos a Él, en espera de la noche de Pascua. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
el cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti por Jesucristo nuestro Señor. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llega a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, ahora queda el sagrario vacío y solo quedará la cruz y las 2 velas encendidas como recuerdo de la muerte de Cristo que acabamos de celebrar. Por lo tanto, el que pase delante de la cruz tendrá que hacer genuflexión como si fuera el sagrario. Celebraremos la vigilia pascual de la resurrección de Cristo el sábado por la noche a las 11 de la noche y luego pues el domingo de la resurrección haremos la procesión con Cristo resucitado y con la Virgen de la Esperanza. Ahora después, y ya fuera de esta celebración, quien quiera permanecer en la iglesia, vamos a rezar el primer día de la novena de la Divina Misericordia que se celebrará en la octava de Pascua, que es a los 8 días de la resurrección, la Divina Misericordia que instituyó San Juan Pablo II. Y el que no quiera rezar la novena, pues sale de la iglesia, salimos todos en silencio. A las 8:30 será la procesión con el Santo Entierro. Y no se dice de podéis ir en paz, salimos todos en silencio.